Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tutti. Nosotros consideramos a Dios como único, monoteísmo, en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El único responsable de los actos es uno mismo. Uno no puede echarle la culpa a un tercero. El Islam se rige por las leyes que Dios estableció y las prácticas proféticas que nos dejaron los mensajeros que Dios envió. En la sinagoga también tenemos separado hombres y mujeres. También reconocemos que somos seres humanos y la tentación existe en todos. Buenas noches, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a Un Show con Tutti. Qué placer poder estar nuevamente con ustedes, como todos los días a esta hora, compartiendo diferentes temas. Hoy no es la excepción. Hoy un tema muy importante, muy especial y estoy segura que será muy enriquecedor para todos. Desde mi religión lo hemos titulado y empieza ahora nuestro programa. Bienvenidos. Me da mucho gusto recibir al Hajj Felipe Gómez. Él es de religión maya. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, estamos bien. Gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío. Gracias por venir. También nos acompaña Yosef Benchimol. Él es rabino y él es judío. Bienvenido, rabino. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, gracias por invitarnos. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Nos acompaña también Alberto Rivera. Él es budista y me da mucho gusto tenerlo con nosotros. Alberto, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. También nos acompaña el padre Enrique Morales, él representa la religión católica. Padre, ¿cómo está? Muy bien, me da mucho gusto estar con todos estos compañeros. Me encanta encontrarme con gente que quiere el bien para todos. Es que eso es lo bonito. Por eso también me encanta estar contigo, que quieres el bien para la humanidad y para el mundo. Ay, sí, ojalá y solo con ese deseo las cosas se transformaran. Y también me da mucho gusto presentarles a ustedes y recibir en nuestro estudio al Sheikh Omar Sánchez. Él es musulmán. Bienvenido, Sheikh, ¿cómo está? Gracias por la invitación, estamos acá para compartir las diferentes ideas. Vamos a hablar diferentes temas y cada uno va a ir exponiendo según su religión cómo es que tiene esa visión sobre el tema. Y me gustaría empezar con lo básico, la concepción de Dios. ¿Dios es hombre o es mujer? ¿Cómo se le contacta a Dios? Lo que quieran ustedes desarrollar, si quisiera empezar a exponernos cómo es Dios para los musulmanes. Muy bien, esto no es una creencia nueva, ni es algo que haya desarrollado un profeta en los últimos tiempos. La creencia del Islam es la misma que practicó el profeta Moisés, Abraham, Noé, Jesús, Salomón, todos ellos la creencia en un Dios único, el Dios creador de todo este universo que nos ha puesto en esta tierra y nos ha honrado sobre toda la creación como seres humanos, tanto mujeres y hombres, niños y ancianos, para ser su representante en la tierra. El representante significa poner un orden en esta tierra, poner una creencia, que el ser humano sea mejor día con día y que también a través de su creencia alivie todos los problemas que nosotros tenemos espirituales. ¿Hay algún representante de la religión? Nosotros tenemos sabios en el Islam, que son las personas que han llegado a un alto estudio de lo que son las leyes en el Islam, tanto en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la vida de los profetas, la historia, toda la jurisprudencia, pero una persona que nos represente a todos no existe. Ahora bien, existen ciertos líderes, guías a través de todo el planeta, en Europa, en América, en Australia, en África, que son las personas que tienen este mayor conocimiento y lo comparten con las demás personas. ¿Se le llama de alguna manera a Dios? Dios, sí. Dios se le llama, por ejemplo, en español. Nosotros lo llamamos acá en Guatemala en español. Su nombre en árabe es Allah, ¿verdad? Allah, que significa el Dios único, ¿verdad? Un Dios único. Pero no significa que sea un Dios diferente, o no significa que sea un Dios de Medio Oriente o de los musulmanes, sino es su nombre en árabe. Padre, me gustaría ir con usted ahora para que nos explique desde la concepción católica. Bueno, dentro de la concepción cristiano-católica, nosotros consideramos a Dios como único, monoteísmo, en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A la pregunta interesante que tú hacías acerca de que si es hombre o mujer, Dios es un ser espiritual, totalmente espiritual. Para actuar no necesita de materia ni de cuerpo, por tanto, no está sujeto a lo que son
nuestros parámetros de hombre, mujer, sexo, actuaciones propias del hombre o de la mujer. Está la otra parte de que Dios es al mismo tiempo padre y madre. Así lo encontramos en Isaías, por ejemplo, al capítulo 42, cuando dice, aunque una madre te abandonara al pueblo de Israel, yo no te abandonaré, soy más que madre, por eso no te abandono. Él es padre y madre. Dios es papá y es mamá. Es papá porque ama como padre, pero ama tiernamente como una madre. Claro. Me gustaría, por favor, Alberto, que tú nos cuentes desde la perspectiva budista, cómo funciona la deidad, quién es Dios. Bueno, en el budismo el objeto principal es comprender al observador que está detrás de los ojos, que está escuchando a través de los oídos, que puede pensar sobre sí mismo, es decir, el objeto fundamental es conocer la mente. Se considera que hay una serie de estados mentales y uno de los estados mentales posibles es el de Dios. El estado mental de Dios es un estado de plenitud, por ejemplo, de gozo estético, pero es un estado, como toda la experiencia, es un estado transitorio. Entonces, en ese sentido, el budismo no es una religión, porque no está religando, no está conectando a un individuo con una deidad, sino que el individuo se está volviendo, a través de prácticas y métodos muy conscientes, se está volviendo consciente de ese observador, de esa mente, que en realidad es el espacio en el que aparecen todas las experiencias y es el espacio de por sí gozoso. ¿Es eso lo que se le llama iluminación, cuando se alcanza esa conciencia absoluta? Sí, la iluminación es cuando ya no hay un ego y cuando ese, por tanto, no está afectado por emociones perturbadoras ni por ideas fijas, sino que es la plenitud de poder ver toda la experiencia completa y que toda es significativa y llena de gozo. Entonces, solo para ir dejando claros algunos puntos, Buda no es Dios en los budistas. De ninguna manera. Buda no es Dios y en algunos casos, por ejemplo en el caso del Tíbet, se hablaba del lamaísmo, porque hay mucho énfasis en el maestro, porque el maestro simplemente es alguien que ha recorrido el camino y que le puede mostrar al discípulo cómo lograr ese estado mental de plenitud. ¿Es el representante del Dalai Lama como el representante máximo? No. No, el Dalai Lama representa una de las escuelas del budismo tibetano y hay inclusive representantes o lamas mucho más conocidos y más antiguos que el Dalai Lama, como el Karmapa, que tiene también una enorme importancia en el Tíbet. Interesante. Ahora me gustaría, Rabino, que usted nos explique un poquito de Dios según la religión judía. Para la religión judía, Dios es el creador del mundo. Dios creó el mundo con un objetivo. El objetivo es que nosotros, los seres humanos, hagamos de este mundo un mundo mejor, un mundo más espiritual, un mundo más elevado. Dios de alguna manera nos puso a nosotros los seres humanos como su socio. O sea, nosotros estamos como seres humanos para hacer de este mundo un mundo más espiritual. Dios tenía mundos de ángeles, pero Él quería un mundo material, un mundo con seres humanos como somos nosotros, con defectos, con dificultades, pero que tratemos de hacerlo un mundo espiritual, un mundo mejor. Ese es un único Dios, un solo Dios. No tenemos representantes. Si queremos comunicarnos, nos comunicamos directamente con Él. Podemos hablarle, podemos llorar, podemos alegrarnos y cantar. Esa es nuestra comunicación con Él, directamente. ¿Se le llama de alguna manera especial? Nosotros lo llamamos Hashem en los términos generales, Hashem, que significa el nombre. Y cuando estamos rezando utilizamos otros nombres que no lo quiero decir en este momento para no pronunciar su nombre. Muy bien. Porque es el nombre, o sea, uno de los 10 mandamientos es no pronunciar su nombre en vano. Entonces por eso no lo pronunciamos a menos que estemos rezando. Muy bien, por supuesto, lo entendemos. Y por último, nos quedan unos minutitos más solo para entender, aquí por favor, si nos explica quién es Dios para la religión maya. Bueno, primero la palabra Dios es una palabra que ha llegado. Claro. Y mucha gente últimamente hablan de Dios, que tenemos el único Dios, pero en realidad es una influencia que ha
entrado en Claro. los pueblos. Ahora, hay una palabra que se utiliza que se llama Rajawal Uwinaqil. Rajawal Uwinaqil es como que es el dueño, Ajá. pero ya a nivel ya de cuando nosotros realizamos nuestra conexión espiritual, entendemos que la concepción de ese ser divino, se puede decir así, Sí. es mujer y es hombre. O sea, primero es mujer y segundo es hombre. Ah, Por ¿sí? Sí. Y en la práctica, por eso se dice Canan, Catat, es madres, padres, Chuchtat es madres, padres. O sea, constantemente se maneja mujer y hombre. Lamentablemente, la influencia de la educación también no nos ha permitido de que esta concepción haya tenido mucho más avance, pero luego se entiende que hay elementos vitales que nos generan ese Rajawal Uwinaqil, esa fuerza espiritual que es el sagrado fuego, el agua, la ¿Es tierra, el ajau el o aire. no es el ajau? Sí, eso se le llama, es el ajau. Es el ajau. Solo que nosotros le llamamos Rajawal. Rajawal. Rajawal Uwinaqil. Porque ajau casi es una traducción de Dios ya para los lingüistas. Ah, ya, muy bien, entiendo. Entonces sí, efectivamente la fuerza espiritual que se comprende, que se entiende en la vida maya, es una fuerza que es hombre y es mujer, es niño y es joven. Y esta es la categoría que se entiende desde la concepción maya. Y también se comprende de que en la cultura maya todas las cosas tienen vida, todos los elementos del universo tienen vida, tienen una función, tienen un rol, y por los seres humanos pues tenemos un rol, Claro. tenemos una misión en este mundo. Excelente. Tenemos que hacer la primera pausa en esta oportunidad. Queremos hacer la aclaración que teníamos toda la intención de tener también aquí a un representante de la Iglesia Evangélica. Lo vamos a tener a través de una cápsula porque, además de ser pastor, él es médico y tuvo que atender una emergencia, y por eso mismo tenemos su intervención sobre esta misma pregunta a continuación. Para el cristiano evangélico, Dios es una persona, es un ser muy amplio. Es demasiado grande para poder encasillarlo en un género. Me explico de otra manera. Dios, cuando quiso plasmar su belleza, cuando quiso plasmar su ternura, cuando quiso plasmar su delicadeza, creó un ser hermoso que se llama mujer. De hecho, para los hombres creo que no hay un ser más bello que una mujer, ¿no? Pero cuando Dios quiso plasmar su fiereza, su fortaleza, su valentía, hizo un ser que se llama varón. Es decir, los hombres y las mujeres somos expresiones de un Dios. Dios es un ser demasiado grande como para poder ser contenido en un género, sea hombre o sea mujer. Semejanza de Dios, hombre y mujer, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, de manera que somos la expresión de Dios. Al volver, Todo lo que Dios nos pidió a través de Moisés en el monte Sinaí, todo eso es muy comprensible. Esta normativa de vida lo encontramos mucho más abiertamente en el calendario maya.